Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una vez más a Conversemos con Andy Ramírez, una entrega más y hoy para conversar con otro de nuestros invitados para así conocer un gran testimonio de este hombre. Así que gracias a todos ustedes por seguirme a través de mi canal de YouTube. Está con nosotros mi hermano Saúl Polanco. Bienvenido, Saúl. Adelante, mi hermano Andy Ramírez, locutor, mi amigo. Claro que sí. Contento de estar aquí, mi hermano. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ha enviado. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a conocer un poquito de Saúl Polanco. ¿Quién es Saúl Polanco? Saúl Polanco, imagínate Andy. Saúl Polanco es un joven que de manera inicial te comento que nació en un hogar cristiano. Nací escuchando la palabra del Señor, nací y crecí, me desarrollé. Asistiendo los domingos a la iglesia, como dicen, siempre escuchando la palabra del Señor. Mis padres, desde pequeñito, pude ver esa armonía y esa cercanía y esa dependencia de Dios que tenían mis padres, y siempre estar en la iglesia, realmente eso fue marcando mi vida de manera positiva. Soy el menor de 5 hermanos, somos 5. Y papá y mamá cristianos, y siempre en el templo desde pequeño, aunque ya en la adolescencia eso fue cambiando por un sinnúmero de cosas que fueron pasando. Pero actualmente estoy casado, tengo 4 hijos, mi esposa, y inicialmente ese es Saúl Polanco, un siervo de Cristo. Ahora fue así. Vamos a conocer un poquito del pasado de Saúl Soriano. Ahorita vamos a hablar del presente. Polanco. ¿Y qué yo dije? Soriano. Ay, que tengo otro amigo que es Soriano. Saúl Polanco, Dios mío. Así que vamos a ver qué pasaba en la vida de Saúl Polanco en su adolescencia. Bueno, vamos más para atrás. ¿Cómo fue la crianza, cómo fue la educación de casa desde pequeño de Saúl Polanco? Mira, fue algo extraordinario, hermoso, así yo lo catalogo, porque el que tiene el privilegio de crecer en un ambiente espiritual, y cuando lo analizamos desde el punto de vista en ese tiempo, tal vez no tenía la importancia que nosotros como padres, ahora como cristianos, le demos. Ahora, nosotros ver un niño desde pequeño que esté siendo criado en el Evangelio es un gozo. A mí mismo me produce alegría ver un papá guiando a sus hijos en este tiempo en los caminos del Señor. Crecí en la iglesia, crecí escuchando la palabra, como ya te dije, y a medida que fui creciendo, que fui avanzando, me hice adolescente. Entonces ese jovencito que creció bajo la instrucción y la enseñanza de papá y mamá, no solamente en lo que tenía que ver o en lo relacionado a la Biblia, a la palabra, sino con el ejemplo. Un ejemplo que marcó mi vida de manera positiva, porque nunca vi a mi papá levantándole la mano a mi mamá, nunca lo vi peleando, discutiendo. Había una armonía hermosa y crecí en ese ambiente. Pero ya cuando me hago adolescente, las cosas comienzan a cambiar. Ese jovencito que era sumiso, que escuchaba los consejos, ese jovencito que obedecía la voz de papá, ese jovencito que siempre estaba en la iglesia, ese jovencito ingenuo hasta ese momento. Entonces la influencia de afuera comenzó a llamar mi atención. Una pregunta mismo, Saúl. ¿Puede el sistema realmente tener más fuerza que lo que le inculcan a uno en casa? Ahora mismo hay cosas que no existían antes, ahora están a flor de piel. O sea, este sistema está corrompido por un sistema muy organizado y muy estratégico del reino de las tinieblas, donde distrae con facilidad. Por eso, así como ese sistema, para llamarle el nombre real, esa altimaña diabólica del diablo, también organizada. Escuchaba yo en estos días que cerca de 100,000 personas se están suicidando mundialmente. Abrir nuestros ojos y no ignorar esas maquinaciones del diablo que tanto habla la Biblia. Esas malas influencias, ¿en qué consistían? Esa influencia tiene nada más y nada menos que ver con la compañía o juntarme con personas no adecuadas. Eso comienza a influir de manera negativa en la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque ya la mente, que solamente tenía un pensamiento en lo relacionado a lo espiritual,
ir a la iglesia, escuchar la palabra, escuchar a Dios, todo eso. Entonces eso comenzó a distraerme y entonces me fui alejando porque entonces ya Saúl quiere conocer el conocimiento que ya otros tienen porque no han recibido la enseñanza de Saúl, se han criado tal vez en otro ambiente. Entonces Saúl, al estar en ese movimiento, entonces el sistema comienza a arrastrarme poquito a poco. ¿Llegaste a consumir la droga? Claro que sí, eso es parte del proceso negativo de lo que pasó en mi vida. Poquito a poco, por eso te digo que el trabajo del enemigo es sutil, Andy, muy sutil. ¿Por qué? Porque ese reino, no le importa tener que durar años y poquito a poco ir sembrando cositas que tal vez no se ven en el momento. Para irte envolviendo. Sí, poquito a poco, tal vez tu papá, tu mamá, tu hermana, no se da cuenta, pero el enemigo es organizado. Yo estaba hablando de eso en estos días. Comencé a tener un vocabulario inapropiado con mis padres, aún con mis vecinos, con mis hermanos. Es decir, que ese vínculo familiar de amistad, de armonía, comenzó a distorsionarse, a dañar, porque comencé inicialmente con el alcohol, pero posteriormente a eso, ya creciendo, qué sé yo, 17, 18, 20 años, ya yo estaba más profundo, porque llegué, como tú mencionas anteriormente, a consumir la droga, aunque no fue... Le doy gracias que por la gracia y la misericordia de Dios nunca caí en vicios profundos, porque la sensación que sentía al ingerirla no fue de mi agrado, y el mismo Dios utilizó eso para alejarme y que yo no me sucumbiera en los vicios. Entonces comenzaste a cambiar en el comportamiento en la casa. Saúl le faltaba respeto a sus padres, era rebelde con sus padres. ¿Qué pasaba en la casa con el comportamiento de Saúl? A tal punto que sabía enemistarme con mi mamá, Cosa que no hacías antes. Cosa que no hacía antes. Y durar tiempo hasta sin hablarle. Wow. Sabía enemistarme con papá, sabía tener días sin hablar tal vez con mis hermanos, pasar palabra. Pero todo eso producto de que esa influencia que se sembró en mí, entonces trajo consigo lo que es el orgullo. Un orgullo que me cerró la mente a tal punto que yo, aún en el sector, en el barrio, a mí se me importaba, Andy, durar, qué sé yo, morirme sin hablar con una persona que hubiésemos tenido una diferencia sencilla. Sí. Algo sencillo, no necesariamente algo grande, porque el enemigo trató de envolverme en eso, del orgullo, del problema, de que yo siempre tengo la razón, de que las cosas son como yo digo, y que la opinión y la posición de otros no vale la pena. Porque ya yo comencé a juzgar según mi propia opinión o lo que yo entendía. Ok, ¿cuál era la reacción de tus padres ver ese cambio en ti? Me imagino que terrible, Andy, porque ahora que yo tengo 4 y ver que cuando ellos tal vez tienen un comportamiento que no es el que yo espero, cómo yo me siento. Yo alcanzo a entender lo que pasó por su mente cuando me vieron en ese camino, cuando me vieron en el alcohol, cuando me vieron que me fui de la iglesia, cuando me vieron contestando de la manera que contestaba, cuando me vieron que me invitaban a la iglesia y yo no quería ir. El alcohol arrastra a uno también a las mujeres. Tú no has mencionado eso. ¿Cómo era Saúl con las mujeres? ¿Era un hombre mujeriego? ¿Tenía mujeres por doquier? ¿Te hacían líos? ¿Qué pasaba con las mujeres? Obviamente, cuando una persona está lejos de Dios y está en la calle, que incurre en esas prácticas del alcohol y la calle y la discoteca, obviamente que eso va acompañado de lo que es las mujeres también, para uno querer satisfacer un deseo carnal que el mismo enemigo pone para distraerte y tal vez sacarte del propósito eterno que Dios tiene contigo o con la persona. Y eso pasó conmigo. Llegué a tener personas, mujeres en mi camino, y gracias también puedo mencionar que por la misma misericordia de Dios no me vi envuelto como estas personas que tienen muchas relaciones y dejan problemas en distintos tipos. Dios como que a tiempo organizó, y realmente eso era lo que yo anhelaba, como ese anhelo que yo tenía en mi corazón de crecer en un ambiente espiritual saludable. Eso se impregnó en mi mente y yo anhelaba.
yo anhelaba, wow, yo deseo tener mi familia, tener mis hijos, tener mi esposa, llegar a mi casa del trabajo y que mis hijos me abracen, llegó papá, y yo compartir con mis hijos, aconsejarlos, darle una enseñanza, estar con ellos. Realmente yo anhelaba eso, a pesar de estar sucumbido en la calle, todo eso me llevó como a tener cierto límite. Okay. O sea, yo llegué a verme, Andy, en una ocasión borracho en una esquina. Borracho, así llorando con las lágrimas. Wow. Pedirle a Dios, Señor, sácame. Wow. Señor, cámbiame. Es algo terrible que una persona alcoholizado, de tener un día completo tomando. ¿Cuándo comienza entonces ya eso a hacerse realidad? Que ya tú comienzas a acercarte a la iglesia nuevamente, a buscar de Dios y querer alejarte de esa mala vida. Ahí comienza entonces lo que es el propósito de Dios a inquietarme y a poner, como dicen, las fichas en su lugar. Dios siempre buscará la manera de hacernos entender dónde realmente Él quiere. O sea, siempre el propósito de Dios para nosotros, no solamente para mí, se está hablando de mí aquí porque estamos llevando mi mensaje, pero no solamente para mí, para muchas personas, Dios siempre tratará de poner las fichas en su lugar para hacer dónde que es que realmente tú tienes que estar. Y así pasó conmigo. De repente comienzan a pasar episodios importantes en mi vida. En una ocasión, en algo sin explicación. Sabe que yo conchaba, Andy, yo conchaba en un motor. Me prestaban en ese tiempo, te prestaban motor y uno conchaba y le pagaba a la persona que te lo alquilaba. Y recuerdo que nos fuimos para un sitio a echar carrera, planchado. ¿Cómo? ¿Era de eso? Sí, yo era de todo. Era un racing. Oye, eso es algo terrible cuando tú estás fuera de lo que Dios quiere hacer contigo. Sí. Andy, recuerdo, para contarte este episodio de manera puntual de tantas cosas que pasaron, que echamos una carrera, mi compañero y yo, y cuando nos fuimos, él ganó. Yo le pagué porque era apostando dinero. Cuando venimos en camino a echar la otra carrera decisiva, pasó algo que yo en el momento tal vez no lo asimilé así, pero luego que llego al camino me doy cuenta que solamente la mano de Dios pudo hacer eso. Yo vengo de repente normal al pasito, Andy, y el motor de repente se le mete, que comienza a temblar adelante. El motor no se pinchó, se le salió una tuerca, no le pasó nada. ¿Le metió el Espíritu Santo al motor? Se le metió algo así, un asunto raro de retorno en la carrera nuevamente. El caso es que yo me fui al suelo, me caí, me guayé, ese motor lo revisó mecánico, lo revisó todo el mundo y nadie pudo encontrarle ninguna falla, todo el mundo. ¿Y cómo fue que este hombre se cayó? Pues la única explicación que yo puedo encontrarle, que Dios permitió que yo me caiga, porque tal vez yo me iba a matar cuando viniéramos de regreso. Entonces, esa es una de las historia de tantas que podríamos contarte, pero que tal vez por el tiempo no podamos hacerlo. Y entre eso, como siempre yo estaba en discoteca, andando y tomando, entonces surge que ya yo no me siento bien en los sitios. Ya Saúl Polanco va a una discoteca, va a un sitio y se siente extraño. Así que el tipo que le gustaba la discoteca, los cabarets, los bonches, la rumba, el romo, la salsa. Tú me grabaste un día. Sí, un bailarín, señores. Entonces, el bailarín y el fiestero de repente comienza a notar que esos lugares que antes eran diversión, ahora como que no me siento bien, como que no me llena. Reprendido ya. Sí, no me satisface. No me satisface y eso poco a poco comienza. A pesar de que seguí mucho tiempo en ese ambiente, pero ahí poquito a poco fue como los primeros pasos que Dios comenzó a tratar conmigo para que yo salga de ese camino, para que yo salga de esa vida. Un día tuvimos un problema grandísimo en el barrio donde yo vivía, porque también peleaba, o sea, lo que más peleaba. ¿También peleabas? Tuvimos un problema con unas personas del barrio y luego ellos como que buscaron muchas personas, fue a eso de las 12, 1 de la mañana. Cuando yo voy llegando rumbo ya a mi casa, éramos 3 amigos, 3 compañeros, que miramos hacia atrás, vemos una turba de muchas personas con pistola, palo, piedras que vienen tras de nosotros. O sea, nosotros fuimos a su territorio, le hicimos un problema, hicimos un lío, luego ellos vinieron tras de nosotros. Nosotros cruzamos precisamente frente a mi casa.
Y cuenta mi madre, luego de ese episodio que nosotros cruzamos y ella escuchando los tiros, imagínate, a 12, 1 de la noche, ella creyendo que el santo Saúl Polanco, su hijito querido del alma, el más pequeño de la casa, está acostado durmiendo. Ella lo que hace es que se tira de rodillas y comienza a clamar: Señor, cuida a ese joven, no sé quién será, pero cuídalo, protégelo, no permita que lo maten, Señor, metes tu mano. Es decir, que Dios levanta a mi mamá para orar por un fulano, por un dichoso joven que ella cree que está acostado y ella no sabía que estaba orando por su hijo. Wow. Algo terrible. Cuando mi madre me cuenta eso, después a los días de eso, entonces eso también es un episodio que me lleva a reflexionar poco a poco y comenzar a mirar un poquito hacia adentro. Comencé a hacer una mirada introspectiva de mí, dentro de mí, y comencé a analizar qué estoy haciendo. ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué actúo de esa forma? ¿Por qué estoy tan lejos de Dios? ¿Por qué no escucho la palabra? ¿Por qué no escucho el consejo? No te digo que recibí a Cristo en el momento, pero para contestar la pregunta, aunque me fui lejos, eso fue haciéndome reflexionar y Dios fue acercándome poco a poco debido a esos episodios. ¿Tú crees que si tú no hubiese venido a los pies del Señor, estuvieras contando esto ahora? A cada momento lo menciono y cuando me toca hablar de mi testimonio, principalmente a jóvenes, es un caso puntual. Son cosas que de manera natural tengo que decirle. Yo estoy aquí hablando contigo. Yo estoy aquí hablando con usted. Estar mirando este video. Estoy aquí en esta emisora hoy. Estoy aquí porque la misericordia y la gracia de Dios me guardó. Y no estoy preso, no se sabe condenado a cuántos años, porque la gracia y la misericordia de Dios me guardó. Wow, tremendo esto. ¿En qué momento Saúl conoce a los hierros que tiene el día de hoy, como a Rosemary y su esposa? ¿En qué momento se da eso? ¿En el mundo o ya siendo cristiano? Ay, esa mujer estará oyendo esto. Ay, Dios mío, Andy. Los hierros de Saúl, Rosemary, saludos para ella. Nada más de escucharte mencionarla me pongo nervioso. Quieren seguir hablando. Ya yo lo que quiero es irme para mi casa. Saúl, Andy, nos conocemos en el mundo. Y coincidencialmente, cuando nos conocemos y hablamos y nos relacionamos, fíjate qué bueno es Dios. Mi esposa también era descarriada. Mi esposa venía de la iglesia también y era hasta líder juvenil en la iglesia que ella pertenecía. Okay. Y yo tal vez no llegué a ejercer ningún puesto de liderazgo en la iglesia porque me fui corriendo, pero ya tenía el conocimiento de Dios. Entonces nos juntamos y comenzamos a tratar de formalizar una relación. Ella venía también de una relación un poco incómoda y yo también tuve una situación con la relación anterior que tenía, pero nos juntamos y comenzamos a tratar de organizar nuestras vidas. Ambos teníamos el mismo objetivo en común de querer estabilidad, de querer una pareja, de querer un hogar. O sea, teníamos el mismo objetivo en común, aunque de manera inicial no pudimos lograrlo, porque tuvimos muchos problemas también, veníamos cargando con muchos traumas, muchos problemas sin resolver, muchas situaciones que tú entiendes que por dejar este lugar y irte a aquel ya todo se resolvió. Wow. Tuvimos que comenzar a tratar personas que nos ayudaron mucho, muchas personas que tomaron su tiempo para aconsejarnos, para darnos palabras, para dirigirnos, y salió de la voz de tu pastor. Sí. Alberto Reyes. Hey, y nos juntamos. Recuerdo que mi hermana buscó la forma de que tuviéramos esa reunión con él. El pastor a mí no me conoce, él no sabe quién soy yo. Él nada más sabe que yo soy hermano de una miembro de su iglesia. Y él toma su tiempo para juntarse conmigo. Recuerdo un día en diciembre, 25 de diciembre. Y nos sentamos y él empieza a aconsejarnos a nosotros, a darnos palabras. Él nos dijo lo siguiente: si a ustedes se le olvida todo lo que nosotros hemos hablado hoy, o lo que él nos dijo, si a ustedes se le olvida todo, puede ser que se le olvide lo que hemos hablado, que obviamente así fue. A mí no se me olvidó nada, porque nunca capté nada. Yo lo que quería irme de ahí. Nunca se resistan al cambio. Wow. Y yo, lo primero que yo comencé a pensar, Andy, Dios mío, pero este hombre no me conoce. ¿Qué pasó con Saúl? Que se fue con esa palabra aquella noche, 25 de diciembre. Entonces, cuando llegaba el momento del problema, el momento de la situación y las diferencias, llegaba esa palabra a mi mente: hey, no te resistas al cambio.
Cuando llegaba el deseo de hablarle mal a mi esposa, de humillarla verbalmente, hey, no te resistas al cambio. Wow, pero mira, muy buena esa parte, esa palabra quedó sembrada en ti y al tiempo hizo su efecto. ¿Qué cambiaste entonces? Ya después que no te sentías como confrontado con tu comportamiento de tal vez tirar un zapato aquí, tirar un tercero allá, ya tú no lo hacías. ¿El qué tú hacías en la casa? Bueno, voy a avanzar un poquito más. ¿Cómo es Saúl hoy día? Antes llevaba esa vida desorganizada. Saúl en la casa, ¿qué hace hoy día? Ayuda a Romery a fregar, a organizar la ropa. ¿Qué tú haces en la casa, Saúl? No, allá hay un calendario, a mí me toca los domingos. ¿Qué tú haces los domingos? A veces tengo un lío porque no quiero fregar. Yo no me explico qué es lo que tiene el fregado. Porque tú puedes ver que 3 tratecitos, un pozuelo y un plato y fácilmente tú duras 1 hora fregando eso. A veces yo voy a comer con mi dama y que bueno, dame ahí 2 platecitos y dura 1 hora y yo no me explico. Entonces yo a veces quiero pagar. Y no, yo te voy a pagar, le digo a los hijos míos, ¿cuánto tú me friegas? Ven, friégame. Pero realmente, Andy, el enfoque, luego que Dios te resetea la mente, te cambia el chip y te hace entender que ya tú no eres un Trujillo, ya tú no eres el dictador de la casa, sino alguien que está luchando por un objetivo en común, y es llevar un ejemplo a esos hijos, llevar un ejemplo a tu casa, enseñarle a tus hijos siempre de la mano con tu pareja. Yo no compro un pincho en mi casa sin consultarlo con mi esposa. Yo no tomo en mi casa sin consultarlo con mi esposa, al igual ella. Nosotros estamos bien coordinados en lo que estamos bien claros, de manera bien clara tenemos lo que es matrimonio, lo que es casa, lo que es un hogar, no de manera teórica. Teoría tenemos mucha. Comenzamos a adaptar en nuestra casa, en nuestra relación de pareja, los consejos bíblicos. La palabra de Dios ha sido para nosotros ese ente de transformación, de cambio, de restauración. ¿Qué tipo de padre eres tú? Sabiendo que te dieron una buena crianza, una buena educación, pero te desviaste. Fuiste, tuviste ese comportamiento, esa rebeldía en casa después que saliste a la calle, probaste cosas que no viste en casa. ¿Cómo eres tú hoy día con tus hijos? ¿Tú eres un padre exigente, lo mantienes a raya o tú le das su libertad? ¿Cómo tú eres con tus hijos? Mira, hay que llevar un balance porque es un tiempo muy delicado. El padre que no entiende que tiene que tener un balance como papá, fácilmente comete errores. No te digo que yo no lo haya cometido, pero tenemos que tener ese balance, saber que soy papá, saber que no quiero que ellos pasen lo que yo pasé, saber que no quiero que cometan los errores que yo cometí, pero también tenemos que saber que nuestros hijos se tienen que relacionar, nuestros hijos tienen que salir, tienen que crecer, tienen que conocer otro ambiente. ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar? ¿Cuál es el rol que yo estoy tratando de jugar como papá? En la iglesia es fácil levantar tus manos y alabar y que las lágrimas salgan. Gloria a Dios, el santo de la iglesia. ¿Y la casa para cuándo? Ajá. Entonces, soy tratando de ser, Andy, y creo que con la ayuda de Dios lo voy a lograr, de no ser ese papá que quiere marcar a sus hijos solamente con las palabras y con la corrección verbal, sino con el ejemplo. Yo quiero que ellos sean buenos esposos y buenas esposas, lo estoy siendo yo con su mamá. Wow. Yo quiero que ellos sean buenos hijos, estoy honrando a mi papá y a mi mamá. Claro. Yo quiero que ellos sean buenos hermanos, lo estoy haciendo con mis hermanos. Creo que es el tiempo de que nosotros llevemos a la práctica lo que queremos que nuestros hijos materialicen y ellos sean. O sea, no solamente mis palabras, sino qué están viendo tus hijos en ti, en tu comportamiento. Y realmente me motivó cuando vi que comenzaste a estudiar, ¿derecho fue o ingeniería? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Término ya. No es que él sea viejo, señores, porque hombre es joven todavía, pero cuando ya uno llega como a esta etapa, a esa edad, ya uno tiene la familia, los trabajos, enfocarse a estudiar es como un poquito difícil, pero realmente no es tarde. Y realmente me gocé cuando anunciaste, cuando subiste en las redes sociales tu mochila, voy para la universidad a estudiar. Wow. Es superación personal, pero a la vez lo mismo que tú dices, un ejemplo a tus hijos, que también ellos vean ese camino en ti. Entonces vemos hoy día un Saúl transformado totalmente, un hombre que se puso a estudiar, tiene una profesión, tiene una familia, en la iglesia es un líder también. ¿Alguna vez tú visualizaste que sería así en el futuro, cuando tú estabas envuelto en aquella vida? No, en ese momento realmente no he sido, me catalogo una persona hasta raro en ese sentido, porque siempre escucho en entrevistas de este tipo, como las personas mencionan, no, yo siempre soñaba con ser tal cosa, de hecho en mis hijos lo veo que quieren ser aquello, quieren ser esto, nunca en mi vida, o sea, nunca pensé de que desde pequeño de que
inclinación a algo, ese sueño a algo, eso se desarrolló luego que, lo mismo que estamos hablando, se desarrolla luego que ya yo lo tengo a ellos, entonces yo quiero esforzarme para, de hecho, el mismo tema de la universidad surge por una necesidad personal que todo ser humano tiene o debe tener, la necesidad de superación y de crecimiento, pero también llevaba ese punto de enfoque hacia mis hijos, que ellos vean que no es solamente estudia, supérate, avanza, sino papá lo está haciendo. Wow. Entonces, nunca lo tuve, pero ahora, ya de este lado, luego de lo que Dios ha hecho en mi vida, sí tengo muchos sueños, muchos anhelos de alcanzar y lograr cosas. Qué bueno. Te vemos trabajando activamente en la iglesia, has estado en ministerio de parejas, ahora has estado también trabajando con los hombres, pero también estás como anciano en la congregación, predicador de la palabra de Dios. ¿Con qué tú más te identificas en toda esta labor ministerial? Mira, me gusta mucho lo que es la predicación, Andy. Entiendo que eso es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque cuando tú te sientes, yo digo que tú sientes lo que Dios quiere hacer contigo. Tú estás aquí en esta emisora, eso tú lo sentiste hace años, porque yo veo que tú todavía subes fotos de cuando tú estabas por allá en una emisora tal vez más pequeña y, o sea, tú venías atrayendo eso. A mí me atrae la predicación, me atrae predicarle, hablarle a la gente, no una predicación de dame una tarima grandísima y prediquemos, no, ni me gusta estar mencionando que las naciones, no, me gusta predicar tú a tú, yo sentarme contigo y yo tratar de ver, de hablar cómo yo puedo transformar tu mente de acorde a la palabra. Soy ese predicador relacionar, de tener una relación contigo y ver cómo yo logro hacerte entender que tú puedas inclinarte por la palabra. Entonces eso me atrae, eso me llama, me gusta que la gente cambie concepto, que cambie el pensamiento, que cambie la manera de ser y se deje guiar por la palabra. Realmente eso es lo que me gusta. Y en el tema de pareja que lo mencionaste, claro, formo parte del liderazgo principal del Ministerio de Pareja, Matrimonio Saludable de la Iglesia de la Cristianización, y me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando analizo mi vida y la vida de mi esposa, años atrás, cuántos consejos, cuántos problemas, cuántas situaciones, y que yo ahora pueda ser ese ente de cambio, de transformación para una pareja que la primera salida que ven a su situación es vamos, busque el abogado y firmemos el divorcio. Muchas veces por cosas sencillas, por no tener una herramienta en sus manos para enfrentar esa situación, le salgo corriendo y firmamos el papelito y nos fuimos. Entonces ahora estamos también transformando la vida de muchas parejas a través de esos ministerios. Qué bueno, que siga siendo de bendición. Ya para finalizar, darle unas palabras ahí, unos breves segundos a esas personas que están pasando lo mismo que tú pasaste en tu adolescencia y cómo salir de ello y acercarse al Señor. Esa es una palabra que cuando tú la analizas desde el punto de vista del Saúl Polanco inicial, y tú dices que tal vez hay promesas para ti, promesas para Saúl Polanco, para ser de bendición, que va a ejercer el ministerio, tal vez tú lo analizas y tú podrías decir, pero ¿cómo es eso? Cuando tú encuentras una palabra, antes que naciese, te di por profeta, te santifiqué, te bendije. ¿Qué puede hacer Dios para cambiarme? Mira cómo estoy metido en el foso de la desesperación, en problemas con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, descalificados, que entienden que no. Dios puede hacer de esa vida vil un vaso de honra, de misericordia, de transformación. Solamente hemos dado un resumen de las tantas cosas que yo podía contarte. Sí. Pero cuántos intentos fallidos tuve yo por querer acercarme al camino y no pude. Cuando entendí que yo tenía que desprenderme yo, soltar mis fuerzas y dejar mis cargas en las manos del Señor, entonces esa fuerza espiritual mayor que la que me estaba trayendo comenzó a actuar en mi vida y pude romper con toda aquella malicia. Wow, tremendo. Saúl, gracias por compartir con nosotros tu testimonio y traer estas palabras que sé que va a ser de gran bendición para todos aquellos que vean este video y también los que puedan escucharnos a través de la radio. Así que eres una persona con un testimonio que sé que puede transformar a muchas vidas y sé que también desde tu punto de acción estás influenciando bien a mucha gente y que el Señor pues te ha preparado para esa misma vida que tú pudiste llevar. Yo sé que mucha gente hoy día tal vez se acerquen a ti
y tú sepas entonces cómo tratarlo mejor. Amén. Y saber bien qué palabra darle. Así es. Así que gracias, mi hermano Saúl, por compartir conmigo aquí en este programa. Muchas gracias, Andy, a ti por este tiempo. Muy bien. A ustedes, gracias por estar con nosotros acá a través de mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse, señores. Suscríbanse, dejen su comentario ahí. ¿Qué tal le pareció? ¿Le bendijo a ustedes este testimonio de Saúl Polanco que compartió con nosotros en el día de hoy? Así que dejen sus comentarios, suscríbanse. Gracias a todos ustedes y también a los oyentes de Cielo 104.7 FM, tu radio favorita. Hasta una próxima.